tardes, bienvenido al webinar ZBrush 2024, donde Ezequiel Blanco le estarás comentando todo lo nuevo de la nueva versión de ZBrush. Ezequiel, adelante. Muchas gracias, Josefina. ¿Cómo estás? Se ve la pantalla, ¿no? Si no me equivoco. Ahí me pueden... Hola, Ezequiel. Se ve, ¿no? Sí. Bueno, ¿ahora se escucha? Ahora se escucha. Sí, Se ve la pantalla, ¿no? O sea, sí se se ve ve. ZBrush. Perfecto. Sí, perfecto. Buenísimo. Bueno, entonces vamos empezando. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Soy Ezequiel. Voy a mostrar las novedades que nos trae ZBrush 2024. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. Bien, lo que vamos a ver son novedades y mejoras en distintas herramientas. Acá seleccioné las mejores, que considero eh, mejores herramientas que han incorporado para poder ver en este webinar. En un próximo veremos otras. La primera que vamos a ver es Split to Parts mejorado. En la parte de selección, yo hago una máscara y voy a poder separar en una misma primitiva, sacar dos o más objetos. El insert mesh controlado por lazy mouse, o sea, cambiando el stroke, yo puedo colocar varios insert mesh de manera seriada a partir de hacer un cambio en el stroke mi insert mesh, perdón. El apply to similar lo que me va a permitir es realizar cambio en un objeto y que ese cambio se pueda materializar en todos los objetos iguales a ese que se encuentran dentro de la subtools. Y el último va a ser la mejora de la brocha anchors, que ya no hay que enmascarar, sino que hacer base en dos puntos. Vamos directamente a la presentación. Vamos a agrandar la pantalla. Esto va a tomar unos segundos. Vamos a mejorar la calidad. Porque quiero que se vea en 1080. Ahí está. Bien, primero lo que vamos a ver es separar por partes, ¿no? Split to parts. Lo que voy a hacer primero es configurar el cubo para que me quede acorde al trabajo que vamos a hacer, pero mientras les voy a ir explicando qué vamos a hacer. Cuando nosotros vamos a las herramientas de selección, haciendo control clic en la tableta, recuerden, sale para los nuevos también, están viendo el webinar, gente que no tiene conocimiento de siglas, nosotros haciendo control clic, entramos a un menú de selección, donde tenemos herramientas de corte, de selección, de máscara, etc. Hay una herramienta que se llama Knife Cure, Knife Cure, Knife Rec, Knife Circle, Knife, etc., que nos permite cortar la pieza cuando lo utilizamos. Ahora, yo, apretando Space, además de Control Click, me voy a dirigir a un menú donde voy a tener una nueva función que se llama Split to Part. Ahora se los voy a mostrar qué es lo que hace. Vamos con Control Click a Knife, vamos a ver Knife Rec. Vamos a mostrar qué es lo que hace en primera instancia, corta. Ya me saca la parte que corté, me saca el lugar donde yo hice el corte. Si yo hago Control Click y Space, me abre el menú, lo activo, y ahora, en vez de cortar, me hace una máscara. Yo lo que voy a hacer con el istmo, mover esa pieza, perdón, mover esa pieza,
y me la separo. Entonces ahora de repente tengo dos objetos y puedo editarlos por separado. En este caso enmascarándolo, puedo seguir editando el que está desenmascarado, o lo que voy a hacer ahora, que es, voy a darle un polígono a cada uno y separarlo por grupos. Cosa de que cada uno esté ubicado en una subtool distinta. Entonces, en este caso, ¿qué fue lo que hice? ¿Qué hubiese pasado en otro caso? Hubiese hecho el corte y me desaparecía esa parte. Tenía que abrir otra subtool, insertarle otro cubo y empezar a escalarlo. O otra opción hubiese sido abrir un cubo, abrir otro cubo, escalarlo, bajarlo, hacerle una booleana y después obtener los dos cubos y ahí obtenía el mismo proceso. En este caso, lo único que tuve que hacer fue enmascarar la parte que yo quiero delimitar y con el mismo separarlo. Bien simple. Además de eso, tenemos otra función que es realizar poligrupos. Vamos a separar por poligrupos. Fíjense que yo realizo un poligrupo nuevo y hago lo mismo. Está enmascarado, lo muevo y tengo dos piezas. Y tiene bueno esto que no queda hueca la pieza, es decir, yo haría un corte por poligrupo, se me produciría un agujero, o sea, las piezas son huecas, o sea, porque la malla está rotada tal vez va alrededor de la figura, no es una figura sólida, y, y si yo hago el hueco me va a quedar el agujero. En cambio, en este caso, me lo cierra. Sigo, esto es una pieza random, sigo haciendo split, cambiando la herramienta y agregándole objetos. En realidad no estoy agregando objetos, estoy creando, que es una diferencia. En vez de usar 1, 2, 3, 4, 5 objetos, en este caso serían, yo lo que hice fue, a partir de un solo objeto, generé 1, 2, 3, 4, 5 objetos, ¿no? Como pueden observar. No tuve que hacer booleanas. Lo otro que tiene interesante es que hace el corte en el lugar preciso. Entonces no hay margen de error. Lo estuve probando para encastres, pero el lazo todavía genera mucha rebarba. Si yo tengo que hacer un encastre con esta opción recto, sale perfecto. Es decir, yo tengo que hacer una división. En vez de agarrar, cortar una pieza, o duplicarla, cortarla en las dos partes donde va a ir, hacer que se coloque exactamente y coincidan, en este caso haciendo ese corte me genera las dos piezas y yo lo único que hago es separarlas en estructuras distintas y ya tengo como para hacer un encaje. Acá lo que estoy haciendo es uniendo las distintas grupos que habían quedado separados, por eso está bueno ser un solo poligrupo, y los estoy uniendo en cada cara en la figura que corresponde para obtener la figura geométrica en una subtool distinta y poder editarlas por separado, o puede ser que tenga un color distinto, lo que sea. Entonces yo ahí ya tengo todas las herramientas gestionadas y las puedo mover por separado, puedo modelar, esculpir, pintar, cambiar la textura, etc. Vamos, si es una pieza random, como si fuera una especie de morsa. Pero bueno, puedo hacer cualquier otra cosa. No es modelado paramétrico porque básicamente está con Dynamesh, perdón, está con subdivisiones, una cantidad de términos muy grande, pero se podría decir que tiene como un formato de construcción bastante similar. Ahora lo que vamos a hacer es ver la función que le sigue, que son los insert mesh. Bien. Yo cuando colocaba un insert mesh, lo que hacía era
por ejemplo, un tornillo, colocar el tornillo. Punto, después lo duplicaba y lo iba seriando. Con el mismo yo puedo seriarlo aquí de moverlo, ¿no? Pero acá lo que me hacía es eso. Y si yo muevo el cursor, por ejemplo, el lápiz, lo que va a hacer es cambiarme el tamaño del tornillo, pero solamente me hace una sola pieza. Si yo le cambio el stroke por uno que sea en dots, que es seriado, lo que me va a hacer es una serie toda pegada. Pero dirigiéndome yo a stroke, lazy mouse, y cambiándole la distancia, donde dice lazy step, le vamos a poner unos 3. Si yo pongo los tornillos, fíjense que me hace uno detrás del otro. Con shift, clic, arrastro y suelto, me hace una serie de tornillos. O sea, puedo hacer uno por uno o puedo hacerlos en forma de serie. Las dos son válidas. También puedo cambiar el tamaño del tornillo a partir de variar el tamaño de la brocha. Más chico, brocha más chica, tornillo más chico, brocha más grande, tornillo más grande. En este caso vamos a ver, porque una cosa que pasa mucho, y está bueno que la veamos, es que se me puede filtrar un pequeño tornillo como dice el clip. Esto es fácil esto es fácil de sacarlo, o sea, lo voy a enmascarar, lo voy a separar y lo voy a borrar. Y a partir de eso debo trabajar con los otros 3 tornillos de manera libre. Básicamente me hace una serie de tornillos en la misma subtuna. Esto está bueno para cualquier pieza mecánica que requiera muchos tornillos, y no voy a hacer uno por uno, o no está copiándolos, sino que simplemente mantengo una distancia X respecto a los tornillos, y con ellos, después, colocándolo con Shift, clic y soltar, genero los tornillos. Fíjense ahora, si yo le pongo una brocha chica, el tornillo es pequeño. Si yo, agarrando el tamaño de la brocha, el tornillo va a ser grande. O sea que el tamaño del tornillo va a estar dado por el tamaño de la brocha. Si yo utilizo el drag, el tornillo va a estar dado por el movimiento del lápiz. Esa es la diferencia, no importa el tamaño de la brocha. Bien. La próxima de las funciones que vamos a ver es para aplicarle una acción similar. En este caso, por ejemplo, yo puedo poner un segmento nuevo a la figura, a uno de los tornillos, y ese segmento se tiene que replicar en el resto de los tornillos. ¿Cómo voy a realizar esa acción? Tengo que colocar el segmento, hacer clic en el punto anterior de la historia, ir a Apply to Mesh, Apply to Similar, y me va a replicar ese segmento en todos los demás tornillos. 3, 50, 1.000.000, no importa. Los va a replicar. Podemos ver las distintas opciones que tenemos, que son sobre los grupos, colores y masking. ¿Qué pasa en el caso que los tornillos, más allá que ya acá se ve, están posicionados diferentes? O sea, la orientación es distinta. Que uno puede tender a pensar a que va a replicar la acción en la misma posición. Pero no. Spoiler, lo que va a hacer ZBrush es agarrar el tornillo, que nosotros hacemos la modificación, fijarse dónde es la modificación, fijarse la topología y la estructura del mismo, y cuando vaya a los otros tornillos, lo que va a hacer es
replicar en el mismo lugar donde yo hice el cambio, en el mismo lugar donde yo hice la modificación, sin importar la dirección en la que esté ubicado ese tornillo. Le quiero hacer la misma acción, ¿sí? Primero debería sacarle la máscara a eso, porque no va a salir. Voy a realizar la misma acción. Le hago la modificación. Le hago la modificación y después lo que hago es coloco el clic en el punto anterior a la modificación, vuelvo al punto donde dice la modificación, porque cuando uno hace control clic y aplica muchas veces se va, y pongo aplicar similar, y fíjense que la modificación exacta se coloca en el mismo lugar del tornillo, no en el mismo lugar en el espacio del canvas. Eso es lo interesante que tiene. Yo puse 5 millones de tornillos, no importa dónde estén ubicados, yo quiero modificarlos, modifico uno, modifican todos. Tienen que estar en la misma estructura, por ahora. ¿Sí? Eso es la única diferencia. Lo mismo va a pasar con los poligrupos. Yo puedo activar un poligrupo, o sea, crear un poligrupo en un tornillo y realizar la misma acción sobre todos los demás. Ahora lo vamos a observar. Tenemos un poligrupo en el centro del tornillo del medio, volvemos atrás, aplicamos y el verdecito claro se aplicó en todos los tornillos. Estructuralmente es la misma figura, por eso también se producen las modificaciones, ¿no? No sé, tenemos una serie de 50 objetos, 50 personajes que son iguales, los ponemos todos en la misma estructura, es un trabajo, pero a partir de eso yo puedo hacer las modificaciones en todos los demás. Ahora vamos a ver qué pasa con el color. Exactamente lo mismo. Tengo que aplicar el color y después ahí hacer clic y aplicar similar. Una cosa que es importante es, lo que pasó acá, eso es, tiene que ser preciso el trazo, tiene que ser preciso lo que yo quiero hacer, porque si no, no va a salir. Es decir, yo quiero realizar una acción, tengo que asegurarme que esa acción sea entendida por siglas, y una vez que es entendida, es replicada. ¿Sí? Yo marco el trazo, pongo a aplicar, perfecto. Ahí lo aplico. Vamos de vuelta. ¿Sí? Yo lo que voy a hacer es realizo una acción, color, aplico, y ahí está. Pasa de que es reiterativo, vamos a ver todas las posibilidades para que se entienda y se vea que están todas. La última es la de máscara. Colocamos una máscara en algún lugar random, no importa, porque me lo va a replicar, me lo aplica. Y si yo estoy modelando, ¿qué pasa? ¿No? Decir que estoy esculpiendo. Sería el término un poquito más correcto. Ahora lo vamos a ver. Vamos a hacer un boom en alguno de los tornillos. Va a ser lo mismo. Es importante que se entienda algo. Es una sola acción, ¿sí? Hoy es aplicar similar, pero de una acción. En algún punto, lo que está haciendo es aplicar la última acción que realicé en cintas. Que ya estaba en el 2023, pero a veces funcionaba y a veces en algunas situaciones no. Pero generalmente funcionaba. En este caso, funciona perfectamente. Está dentro de una estructura, pero funciona perfectamente. Yo puedo mostrarles topológicamente mismo tornillo, grupos, mismo tornillo, modelo, mismo tornillo,
están posicionados de una forma distinta, pero todos los tornillos son iguales. Entonces, para ZBrush, eso ya es suficiente como para poder realizar la misma acción en las distintas partes. No importa dónde estén ubicados los tornillos. Él lo hace igual. La última que vamos a ver es una importante, todas son importantes, pero esta es una modificación que se hizo a un brush que se pegó en ZBrush 2023, que, entre otras cosas, puede servir para apoyar una figura. Si tiene muchos objetos, obviamente que están separados, seguiremos utilizando el Transpose Master, pero acá yo puedo mover, rotar, escalar, inclusive inflar y hacer un twist, que es como cuando giramos la toalla para secarla. Lo que tengo que hacer es buscar dos puntos, no uno como en ese caso, sino que dos puntos en el objeto, en el modelo, en este caso en mi personaje. Por esos dos puntos me van a delimitar dónde yo quiero realizar la acción. Por ejemplo, inflar el brazo. Fíjense que se infló del deltoides hacia abajo. Por motivos X, este es un tenista, con la mano derecha tiene el brazo derecho más grande. Entonces le hice la modificación ahí. Por ejemplo, si queremos escalarlo, pasa lo mismo. Hago clic en un punto, hago clic en otro punto. Lo que está limitado por la cabeza me va a escalar la cabeza. Lo que está limitado debajo de la cabeza me va a escalar lo que está debajo de la cabeza. Lo que tengo que hacer es bajar o subir con el lápiz. Lo único que tengo que hacer. Pensé que me agranda la cabeza. Agrandarlo a veces puede ir medio raro, tal vez inflar puede ser una opción más óptima para esto, pero en personajes como Sal o otros personajes que generalmente tienen la característica de ser superhéroes, por lo cual lo que necesito es que la cabeza sea más chica, en esos casos yo con esta herramienta le puedo achicar la cabeza y, por ejemplo, los brazos son literalmente las manos, es un personaje con desproporción, le aumentaría el tamaño de los brazos. Vamos a observar qué es lo que pasa con el twist, por ejemplo. El twist me produce una rotación, ¿sí? Hay que tener cuidado porque, por supuesto, al hacer como una especie de torniquete, se puede pasar. Vamos a bajar a la subdivisión 1, estamos en la subdivisión 1, y ya les voy a mostrar. Yo voy a empezar a rotar, y fíjense cómo la malla se va rotando de manera similar a la dirección a la que yo me estoy dirigiendo. Una cosa importante que quiero decir de este brush, a diferencia de enmascarar y hacer el movimiento para la pose, es que si bien cuando nosotros hacemos una pose, muchas veces lo que hacemos es suavizamos la máscara, pero siempre nos queda una parte de la malla, o mejor dicho, la máscara, la parte de la máscara oscura, donde ahí no reconoce movimiento. Y lo que termina haciendo es, en la rotación, me deforma tanto la malla que se produce un dentado, como una rotura de la malla. Acá no pasa. ¿Por qué no pasa eso? Porque lo que hace es quitarme los polígonos, porque no hay máscara. ¿Sí? Requiere práctica, porque obviamente al no tener máscara, depende de dónde la ponga, pueda producir movimientos en lugares donde no quería, pero viene siendo bastante bien controlable. Está aprendiendo a controlar bien. Eso está muy bueno porque me permite posar al personaje sin tener que enmascarar previamente. Cuando uno hace la pose, generalmente está en un punto del esculpido esto más bajo, después empieza a hacer las modificaciones.
Yo acá estoy utilizando el Move para modificarle algunas partes que estuve rotándole para que puedan tomar el formato que debería tener en base al movimiento muscular, ¿no? Vamos a seguir viendo las distintas funciones ahora de ancho. Básicamente vimos el twist, el inflate y el escalar. No hemos visto ni el rotate, ni el move, ni el move rotate. Vamos con el move. El move lo que va a hacer es mover la figura, pero como si hubiera un pelín que lo estuviera estirando, entonces le va a producir deformaciones. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, para este caso tal vez debería hacerle demasiadas modificaciones en el movimiento, por lo cual vamos a probar qué pasa cuando la roto. Soy una combinación de move y rotate acá. Pero bueno, quiero que veamos cómo funciona cada herramienta, ¿sí? Fíjense que en el rotate lo que me va a hacer es, yo tengo que poner los puntitos en los puntos de articulación, me voy a ir al punto que quiero mover y me va a rotar la cabeza como si estuviera girando, ¿no? Después con el move le voy a corregir las partes que ha tenido una pequeña deformación, pero vuelvo a insistir, que me parece que es importante, la malla no se rompe. Es decir, no le tengo que hacer un dynamesh. Acá no podría hacerle dynamesh básicamente porque, o por puedo, estoy en subdivisiones ya. ¿Sí? Entonces, para pequeñas modificaciones, o para el proceso anterior, que yo no quiero hacerle, dynamesh, estoy en perfecto, porque la malla no se deforma. Yo voy utilizando el ancho, voy moviéndolo, y con el move voy acomodando las partes. Otra cosa que está muy buena es que yo ahí le bajé la subdivisión 1, por una cuestión de dinamismo de la figura. Pero yo puedo trabajar en la subdivisión 5. En este caso tengo 5 subdivisiones y se va a mover dinámico igual. Vamos a probar con rotate en el sector de las piernas. Vamos a hacer con una caminata a ver cómo funciona. La distancia tiene que ser media, porque si no, a veces el control puede fallar. Es decir, no es como una línea recta, no tiene una recta, sino que une dos puntos y los mueve. Rodilla y tobillo, me mueve, por supuesto, el pie, la pierna, como si estuviera flexionando la rodilla. Inclusive, ha tomado el pliegue, la forma de la arruga, como si estuviera girando. Eso está buenísimo, porque no rompió la malla. Si yo, en una distancia mayor, sí, se mueve, pero pareciera como si la pierna estuviera doblando y quebrando. Eso es porque genera cierto arco, cierta curvatura. No tiene una recta que la esté uniendo, sino que son dos puntos en el espacio que se están uniendo. Tiene que tener cierta cercanía para que sea una, una recta un poco, es más que una parábola, una recta, pero más controlada. Entonces, una vez que yo hice el movimiento, ahí puedo seguir esculpiendo, ahí está como caminando, saltando, etc. Y puedo ir trabajando en las distintas subdivisiones y seguir modelando, seguir esculpiendo, volver a hacerle otra pose. Pero básicamente, con ancho ya puedo cambiar la pose, cambiar el tamaño, escalarlo, inflarlo, un montón de cosas podemos hacer. Y bueno, y con esto estaríamos pasando ya a la próxima diapositiva. Bien, vamos a hacer antes las preguntas una conclusión.
¿Cuál es mi conclusión? Es que básicamente lo que estamos haciendo es pasando de A a D, tiene que pasar por B y C. Es decir, estamos de alguna manera mejorando el flujo de trabajo, haciéndolo más fluido y dinámico. Vamos al ejemplo de separar por partes. Yo lo que hice fue agarré un cubo y de ese cubo saqué 6 figuras geométricas. En vez de insertar 6 figuras geométricas, hacer booleana, buscar la booleana afuera, volver a traerla, pegarla. Solamente de qué hice. Enmascaré y generé las figuras geométricas. En el segundo caso, lo que hice fue serié los insert mesh, arreglé, o mejor dicho, modifiqué uno, copié y modifiqué los demás. En el tercero, lo que hice es busqué 2 puntos, moví, escalé, no enmascaré y obtuve los mismos resultados que he obtenido realizando los 4 pasos que hubiese llevado a hacer esas 4 acciones. Bien. ¿Preguntas? No sé si hay alguna pregunta en el chat. Yo no veo ninguna. Bueno, no. Vamos a la otra. ¿Querés, Josefina, decir los puntos de contactos y ventas? Sí, claro que sí. Para contactarnos pueden escribirnos al correo electrónico ventas@uferinformática.com. También pueden visitarnos en nuestra página de Facebook, Escultura y Modelado 3D Latinoamérica, y estamos también como Ufir Informática. También para conocer todas las novedades sobre ZBrush pueden visitar nuestra página web brush.la.com, y para poder ver la grabación de este webinar, de otros webinars y de tips y tutoriales, pueden visitarnos en nuestro canal de YouTube y suscribirse. Muchas gracias. Muchas gracias, Josefina. Bueno, sigue sin haber preguntas, me parece, así que damos por cerrado el webinar, ¿sí? Nos vemos la próxima. Muchas gracias a todos por asistir.